Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotalks Music Box, tu productor musical en dispositivos móviles. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas la información que transmitimos cada semana sobre aplicaciones, en especial de Android, para hacer tus proyectos de música, ediciones de voces, instrumentales, mezcla y masterización en tu dispositivo móvil de una manera semiprofesional. Hoy vengo hablando, o vamos a ver un análisis sencillo y breve sobre un nuevo programa que han implementado en Android que viene siendo el Cubasis 3. Si ustedes no saben qué es este programa, viene siendo un estudio de grabación portátil a semejanza o de la familia del Cubase. El Cubase es un programa, obviamente un secuenciador profesional que se maneja en PC o computadora. Ahora lo han implementado en una versión compacta en nuestro dispositivo móvil. Así que vamos a ver un análisis sobre esta aplicación. Nos gustaría saber qué piensan, qué impresión les da a ustedes y para que dejen su comentario una vez que finalice el video. Así que vamos a empezar entonces, no se despeguen y comenzamos. Muy bien, antes de entrar en detalle, déjenme mencionarles que esta aplicación la pueden conseguir en la Play Store. No es gratuita, tiene una compra, de hecho su precio en su inicio se me hizo un poco elevado para su inicio, pero bueno, sus razones han de tener. El punto aquí es que en este momento hay una rebaja del 50% que solamente es hasta el 7 de diciembre y también hay una versión de prueba si quieren ustedes probarla. La manera en que ustedes pueden saber si es funcional o si es compatible con su dispositivo móvil simplemente es ir a Play Store y si aparece ahí el Cubasis 3, quiere decir que sí es probable que sea compatible y la puedan conseguir. Si no aparece, quiere decir que no es compatible con su dispositivo móvil de Android. Bien, una vez aclarado esto, entonces vamos a ver las funciones y vamos a tener una idea general sobre esta aplicación. Primeramente, en la parte de arriba podemos ver en ese cuadrito varias funciones. Por ejemplo, aquí nos muestra algunos samples de drums de loops que podemos nosotros llegar a probar para ver cómo se escuchan. En esta parte también nos agregan un poco más. Instrumentos, pues aquí viene una variedad de instrumentos diferentes. Proyectos, pues es para grabar proyectos o más bien para guardar proyectos o abrir nuevos proyectos. El Mixdown, pues sabemos que es la finalización de nuestro proyecto. En la parte de abajo, pues es lo mismo, es para abrir proyectos, hacer transferencias, duplicar, hacer un nuevo folder y también renombrar lo que viene siendo la carpeta. Volvemos en la parte de arriba y pasamos al siguiente, que viene siendo el piano. Este viene siendo un piano obviamente virtual, como en todos los secuenciadores viene. Y también viene con varios sonidos. Este viene siendo una percusión. Algo que me llama la atención de esto es que podemos cambiar fácilmente a pads. Y aquí podemos nosotros manipular los tambores. Parece que ya viene con efecto, pero también podemos nosotros quitárselo. Por ejemplo, en esta parte, déjenme ver. Aquí nosotros podemos manipular esto y podemos hacer que se escuche de otra forma nuestro instrumento. Y como pueden ver, pues en la parte de abajo nosotros podemos elegir el instrumento que nosotros queremos grabar. Muy bien, me gusta también cómo, al igual que la de Evolution, no tiene mucha latencia. Eso es bueno. Y como ya les mostré ahorita en esta parte, también ustedes pueden hacer el sustained. Pueden modificar lo que viene siendo las notas en esta parte. Todavía hay muchas cosas que desconozco de esta aplicación, sin embargo, al ir moviéndole, pues tenemos una idea porque ya conocemos hasta cierto punto lo que viene siendo la Evolution. En esta parte de aquí podemos modificar las notas y cambiarlas en esta parte y entonces hacer nuestras instrumentales. Viene muy completa esta aplicación. Si se fijan, entre más muevo por ahí, hay más manera de visualizar
lo que estamos haciendo. Y esto es algo interesante de esta aplicación. Aquí incluso podemos agrandar o podemos acercar o más bien agrandar el piano o hacerlo más pequeño si nuestros dedos están muy grandes. Ahí está. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, es la visualización del mezclador. También viene muy interesante esta visualización, muy de acuerdo a un secuenciador profesional, pero también nosotros podemos verla aquí. Déjenme le pongo. Solamente cambiamos el modo de visualización. Y aquí podemos tener una vista más general de nuestros tracks y también de lo que viene siendo la visualización del mezclador. Me gusta cómo esta aplicación nos va dando varias opciones para que sea más fácil de manipular lo que viene siendo las ediciones y todo ello. Es algo interesante de esta aplicación que me llama la atención. Vamos a cambiar un poquito aquí la visualización para que no esté muy pequeño. Ahí está. Ya de lo demás, pues ustedes han de saber en la parte de arriba la entrada para atrasar, para adelantar. Y también el play, el record, todo eso ya lo conocemos. En la parte de abajo pues también tenemos una idea de lo que es cortar, pegar, borrar, editar, poner el mute, poner en transposición de los semitonos y la cuantización. Todo esto prácticamente debemos ya de conocerlo. En esta parte de aquí de las flechitas podemos hacer más pequeño la visualización o más grande o recorrer, etcétera, etcétera. Entonces por ahí todo me parece muy fluida esta aplicación a la hora de moverle. En la parte izquierda podemos ver el router donde podemos nosotros configurar las entradas y salidas. Eso después lo vamos a ir viendo porque hay planes de hacer tutoriales también de esta aplicación. El piano, pues aquí podemos nosotros ver una infinidad de pianos y de instrumentos que nosotros podemos elegir. No sé si ya se los había mostrado ahorita, pero sí tiene una variedad de instrumentos que nosotros podemos elegir. Por otro lado, en la parte de los insertos, aquí la diferencia de esta aplicación a Devolution es que esta aplicación está muy apegada al programa del Cubase, porque solamente me da para 8 efectos en sus inserciones y 8 efectos o plugins en la salida de efectos, o sea un total de 16. Y sabemos que en el caso de Devolution pues sí ya se hizo ilimitado, podemos poner infinidad de plugins, pero aquí el punto es que generalmente en los programas o secuenciadores profesionales solamente se requieren algunos insertos, por eso es que me da solamente la cantidad de 8 y 8. O sea que con eso deberíamos de tener suficiente para hacer una producción. Aquí tenemos los efectos y chequen las visualizaciones de los plugins. Eso también es muy interesante porque esas visualizaciones van también acorde a los programas de profesionales que nosotros podemos encontrar. Miren, como por ejemplo ya viene con Nose Guide, compresor y saturador. Más que nada es la visualización, porque obviamente el Devolution también tiene sus detalles muy bonitos, muy interesantes también, de una visualización diferente, pero también con varias opciones. Este ecualizador es muy interesante porque también es en base al Cubase 5 que ha salido. Todos estos esos plugins se ven muy profesionales y por lo tanto es cuestión de que nosotros sepamos cómo utilizarlos. Ya en su momento, si ustedes quieren, vamos a estar dando información más sobre esta aplicación. En cuestión de los paquetes que vienen aquí, pues solamente son paquetes extras de efectos como delay, entre otros, por ejemplo el de reflexiones también es muy interesante. Todo esto tiene algo que ayuda en las producciones para que sean más profesionales. Así que hay buenas expectativas sobre esta aplicación. Sí me deja un tanto sorprendido, a pesar de no saber mucho de producción. Sin embargo, lo poquito que hemos aprendido, pues veo que tiene muy buenas expectativas. Tiene su automatización, su canal de visualización muy interesante, ¿no? Tiene muchas cosas muy interesantes esta aplicación.
Bien, si no se me olvida alguna otra cosa, quiero mostrarles el audio. Vamos, este audio ya es un demo que ya por defecto a la hora de conseguir esta aplicación se los da, pero queremos apreciar la calidad del audio para así tener una idea de lo que podemos esperar de esta aplicación. Vamos a escucharlo. Muy bien, hasta ahí porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Cuando ustedes consiguen esta aplicación van a poder escucharla completa, es un audio completo. Me imagino que es como una instrumental. Pero esto nos puede dar una idea de los efectos que le pusieron y todo para que nosotros también podamos tratar de hacer algo similar y podamos aprender a hacer instrumentales. Algo que también se me olvidaba es que pueden comprar aquí en la parte de Shop algunos otros plugins también muy interesantes. Yo lo que espero y lo que sí deseo es que en su momento agreguen más ecualizadores para que más que nada que nosotros que utilizamos más la voz podamos hacer más ediciones, pero obviamente con los que ya tiene pues tenemos suficiente herramienta, solamente que a veces pues como estamos acostumbrados, por ejemplo, de Audio Evolution, que ya han implementado más plugins, es de esperar que esta aplicación también lo haga porque es reciente. Ya es cuestión de que los desarrolladores le sigan dando su mantenimiento, por así decirlo, para que pues tenga más auge esta aplicación también, al igual que Audio Evolution Mobile. Así que pues nada, en esta ocasión hicimos un breve análisis. ¿Qué les pareció este análisis? ¿O qué les pareció más que nada la aplicación? Espero les haya gustado. ¿Tienen dudas, preguntas? Si hay forma de contestarlas en este momento, lo haremos. Y dejen sus comentarios aquí en este video. Bien, los seguimos invitando que nos sigan acompañando. Les agradecemos y pues estaremos por ahí poniendo más tutoriales más adelante sobre esta aplicación, al igual que de Audio Evolution, de los proyectos que necesitamos ir avanzando en las ediciones. Y los esperamos entonces, nos estaremos viendo entonces hasta el próximo video.